Cuentos de otro mundo presenta. El hijo del mal, la historia de Elexies, el brujo más poderoso del mundo. Elexies siempre había sido un chico normal, o al menos eso creía. Vivía con sus padres en una pequeña ciudad, iba al colegio, tenía algunos amigos y le gustaba leer libros de fantasía. Pero un día, todo cambió. Estaba en su habitación, haciendo los deberes, cuando sintió una extraña sensación en su mano derecha. Miró y vio que de sus dedos salían chispas de colores. Asustado, soltó el lápiz y se levantó de la silla. Las chispas seguían saliendo, formando un pequeño arco iris en el aire. ¿Qué me está pasando?, se preguntó Elexies, sin entender nada. De repente, oyó un golpe en la puerta. Era su madre, que había escuchado el ruido. «Elexies, ¿estás bien? ¿Qué ha sido eso?», preguntó, preocupada. Elexies no sabía qué decir. ¿Cómo iba a explicarle a su madre que tenía poderes mágicos? No es nada, mamá. Solo he tirado un vaso al suelo. Ya lo recojo, mintió Elexies, tratando de ocultar las chispas con su manga. Bueno, está bien. Pero ten más cuidado, hijo. Y termina los deberes, que ya es tarde, dijo su madre, y se alejó. Elexies suspiró aliviado. Había logrado engañarla, pero sabía que no podía seguir así. Tenía que averiguar qué le estaba pasando y cómo controlarlo. Quizás algún libro de la biblioteca le pudiera ayudar. Al día siguiente, después de las clases, Elexies fue a la biblioteca municipal. Buscó en la sección de ciencia ficción y fantasía, esperando encontrar algún libro que hablara de magia y brujería. Pero no tuvo suerte. Todos los libros eran novelas o cuentos inventados, nada que le sirviera para su situación. Frustrado, se dirigió a la salida. Pero antes de salir, algo llamó su atención. En una esquina apartada de la biblioteca, había una estantería vieja y polvorienta, con unos pocos libros de aspecto antiguo y desgastado. Elexies sintió curiosidad y se acercó a verlos. Uno de los libros tenía un título que le llamó la atención: El libro de los secretos. Lo cogió con cuidado y lo abrió por una página al azar. Lo que vio le dejó boquiabierto. En la página había un dibujo de una mano con chispas de colores saliendo de los dedos. Debajo del dibujo había unas palabras escritas en un idioma extraño y desconocido. Elexies no podía creerlo. Era exactamente lo que le había pasado a él el día anterior. ¿Qué significaba eso? Sin pensarlo dos veces, lo guardó en su mochila y salió corriendo de la biblioteca. Cuando llegó a su casa, se encerró en su habitación y abrió el libro con ansiedad. Quería saber más sobre ese fenómeno que le había ocurrido y sobre ese misterioso libro que lo explicaba. Pero pronto se dio cuenta de que no podía leer nada de lo que ponía en el libro. El idioma era incomprensible para él. Intentó buscar alguna pista o alguna traducción en internet, pero no encontró nada. Estaba a punto de rendirse cuando oyó otro golpe en la puerta. Esta vez no era su madre, sino un hombre mayor con una larga barba blanca y una túnica negra. «Hola, Elexies», dijo el hombre con una voz grave. «Soy Magnus, y estoy aquí para ayudarte». Elexies se quedó paralizado. ¿Quién eres tú?», preguntó Elexies con miedo. «No tengas miedo, muchacho. No te haré ningún daño. Soy un brujo, al igual que tú», dijo Magnus, mostrando su mano derecha, de la que también salían chispas de colores. Elexies se quedó sin palabras. «¿Un brujo? Me imagino que tendrás muchas preguntas. Y yo tengo las respuestas. Pero no podemos hablar aquí. Ven conmigo, te llevaré a un lugar seguro donde podremos hablar con tranquilidad», dijo Magnus, cogiendo el libro de los secretos de la mesa. «¿A dónde me vas a llevar? ¿Y qué hay de mis padres?», preguntó Elexies, confundido. «No te preocupes por tus padres. No se darán cuenta de que te has ido.
y te llevaré a mi casa, donde tengo una biblioteca con muchos más libros como este. Allí te contaré todo lo que necesitas saber sobre tu origen, tu destino y tu magia, dijo Magnus, sonriendo. Elexíes no sabía qué hacer. Por un lado, tenía miedo de irse con un extraño que decía ser un brujo. Por otro lado, sentía una gran curiosidad por saber más sobre sí mismo y sobre ese mundo mágico que se le había revelado. Al final, decidió confiar en Magnus y seguirlo. Tal vez él pudiera ayudarlo a entender y controlar sus poderes. Tal vez él pudiera enseñarle a ser un verdadero brujo. Así comenzó la aventura de Elexíes, el joven que descubrió sus habilidades mágicas y su conexión con un antiguo linaje de brujos. Elexíes llevaba varias semanas viviendo con Magnus en su casa, una antigua mansión situada en las afueras de la ciudad. Allí, Magnus le enseñaba todo lo que sabía sobre la magia y el mundo de los brujos. Elexíes aprendía rápido y con entusiasmo. Le fascinaba todo lo que Magnus le mostraba: los hechizos, los encantamientos, las pociones, los talismanes, los animales mágicos. Cada día descubría algo nuevo y maravilloso. Pero también había algo que le intrigaba y le atraía: el arte oscuro. El arte oscuro era la parte más oscura y peligrosa de la magia. Era el uso de la magia para fines malvados o egoístas, para causar daño o sufrimiento a otros seres vivos. Era la magia de la muerte, el dolor, el odio y el miedo. Magnus le había hablado poco del arte oscuro. Solo le había dicho que era una práctica prohibida y repudiada por la mayoría de los brujos, que podía corromper el alma y la mente de quien la usara y que podía traer consecuencias terribles para el equilibrio del mundo. Pero Elexíes quería saber más. Quería saber qué era lo que hacía tan poderosa y tentadora a la magia oscura. Quería saber qué secretos ocultaba y qué misterios encerraba. Un día, mientras exploraba la biblioteca de Magnus, encontró un libro que llamó su atención. Era un libro grande y pesado, con una portada de cuero negro y un candado de hierro. En la portada había unas letras doradas que decían: el Nocrimenok. Elexíes sintió un escalofrío al leer ese nombre. Había oído hablar de ese libro antes. Era el libro más famoso y temido del arte oscuro. Contenía los rituales más antiguos y poderosos de la magia negra, los nombres de los demonios más terribles y las fórmulas para invocarlos. Elexíes sabía que no debía abrir ese libro. Sabía que era peligroso y prohibido. Pero también sentía una curiosidad irresistible por ver lo que había dentro. Con cuidado, cogió el libro y lo llevó a su habitación. Allí, buscó una llave que pudiera abrir el candado. No fue difícil encontrarla. Magnus tenía una colección de llaves antiguas en un cajón de su escritorio. Elexíes escogió una llave al azar y la probó en el candado. Para su sorpresa, funcionó. El candado se abrió con un chasquido. Elexíes sintió una mezcla de emoción y miedo. Estaba a punto de abrir el libro más oscuro y peligroso de la historia de la magia. Con un temblor en las manos, abrió el libro por una página al azar. Lo que vio le dejó helado. En la página había un dibujo de un monstruo horrible, con forma de pulpo gigante, con tentáculos, garras y ojos rojos. Debajo del dibujo había unas palabras escritas en un idioma extraño y desconocido. Elexíes no podía apartar la vista del dibujo. Era como si el monstruo lo hipnotizara con su mirada maligna. Sintió un escalofrío en su espalda y un sudor frío en su frente. De repente, oyó un grito en la puerta. Era Magnus, que había entrado en su habitación sin avisar. «Elexíes, ¿qué estás haciendo?», preguntó Magnus, furioso. Elexíes se sobresaltó y cerró el libro con rapidez. Intentó ocultarlo debajo de la almohada, pero era demasiado tarde. Magnus ya lo había visto. ¿Es eso lo que creo que es? ¿Es el Nocrimenok?, preguntó Magnus, incrédulo. Sí, lo es, admitió Elexíes, avergonzado. ¿Y cómo has conseguido abrirlo? ¿Dónde has encontrado la llave?
Preguntó Magnus, indignado. La encontré en tu escritorio, confesó Elexies, temiendo la reacción de Magnus. ¿En mi escritorio? ¿Has entrado en mi escritorio sin mi permiso? ¿Has violado mi privacidad? Preguntó Magnus, enfadado. Lo siento, Magnus. No quería, solo tenía curiosidad, se disculpó Elexies, arrepentido. Curiosidad. Esa es la excusa de todos los que se meten en el arte oscuro. Pero la curiosidad puede ser muy peligrosa, Elexies. Sobre todo cuando se trata de algo tan oscuro y poderoso como el Nocrimenok, dijo Magnus, serio. Magnus cogió el libro y lo guardó en su mochila. Luego, miró a Elexies con severidad. Elexies, tienes que entender algo. El arte oscuro no es un juego. Es una amenaza. Una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Hay cosas que no debes saber, cosas que no debes ver, cosas que no debes hacer. El arte oscuro puede seducirte con su poder, pero también puede destruirte por dentro. Puede corromper tu alma y tu mente, puede hacerte perder el control y la razón, puede convertirte en un monstruo, dijo Magnus, con voz grave. Pero yo solo quería saber más. Quería aprender más sobre la magia, dijo Elexies, intentando justificarse. No hay nada que aprender del arte oscuro, Elexies. Solo hay que evitarlo y combatirlo. El arte oscuro es el enemigo de los brujos. El enemigo de la vida. El enemigo del bien, dijo Magnus, con firmeza. Magnus suspiró y se calmó un poco. Luego, se acercó a Elexies y le puso una mano en el hombro. Elexies, sé que eres un chico inteligente y valiente. Sé que tienes un gran potencial como brujo. Pero también sé que eres joven e inexperto. Y eso te hace vulnerable a las tentaciones del arte oscuro. Por eso te pido que me escuches y me obedezcas. Por tu bien y por el mío. No vuelvas a tocar ese libro ni ningún otro libro de magia oscura. No vuelvas a entrar en mi escritorio sin mi permiso. Y no vuelvas a experimentar con el arte oscuro. ¿Me has entendido? Dijo Magnus, con autoridad. Sí, te he entendido, dijo Elexies, asintiendo con la cabeza. Muy bien. Espero que cumplas tu palabra. Y espero que me perdones por haberme enfadado contigo. Solo lo hago porque me preocupo por ti, dijo Magnus, con cariño. Yo también te pido perdón por haber hecho lo que hice. Y te agradezco que te preocupes por mí, dijo Elexies, con sinceridad. Magnus sonrió y le dio un abrazo a Elexies. No hay de qué, muchacho. Eres como un hijo para mí, dijo Magnus, con ternura. Elexies se sintió aliviado y feliz de haber arreglado las cosas con Magnus. Pero también se sintió confundido y frustrado por no poder saber más sobre el arte oscuro. En el fondo de su corazón, seguía sintiendo una curiosidad irresistible por ese mundo oscuro y peligroso. Elexies llevaba varios meses viviendo con Magnus en su casa, aprendiendo todo lo que podía sobre la magia y el mundo de los brujos. Elexies había mejorado mucho en su dominio de la magia. Era capaz de realizar hechizos complejos, preparar pociones eficaces, crear talismanes poderosos y comunicarse con animales mágicos. También había aprendido a controlar sus emociones y a usar la magia con responsabilidad y sabiduría. Magnus estaba muy orgulloso de su progreso y le felicitaba a menudo. Pero también le decía que aún le quedaba mucho por aprender y que no debía confiarse ni relajarse. Un buen brujo nunca deja de aprender, Elexies. La magia es un arte que requiere constancia, disciplina y humildad. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo viejo que recordar, algo difícil que superar, le decía Magnus, con sabiduría. Yo lo sé, Magnus. Y estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Quiero ser el mejor brujo posible, le decía Elexies. Me alegra oír eso, muchacho. Y para demostrármelo, te voy a proponer un desafío, le decía Magnus, con una sonrisa. ¿Un desafío? ¿De qué tipo?
Preguntaba Elexies, con curiosidad. Un desafío mágico, por supuesto. Un desafío que pondrá a prueba tus habilidades, tu ingenio y tu valor. Un desafío que te hará crecer como brujo, le decía Magnus, con misterio. ¿Y en qué consiste el desafío?, preguntaba Elexies, con interés. Te lo diré cuando lleguemos al lugar donde se realizará el desafío. Es un lugar secreto y especial, donde solo pueden entrar los brujos más valientes y preparados. Un lugar donde se han forjado leyendas y se han vivido aventuras, le decía Magnus, con emoción. ¿Y dónde está ese lugar?, preguntaba Elexies, con impaciencia. Eso también te lo diré cuando lleguemos. Pero te adelanto que no está cerca. Tendremos que viajar un poco para llegar hasta allí. Así que prepara tus cosas y sígueme. Nos vamos de viaje, le decía Magnus, levantándose de su sillón. Elexies no podía contener su entusiasmo. Estaba deseando saber más sobre el desafío y el lugar donde se iba a realizar. Estaba seguro de que iba a ser una experiencia increíble y divertida. Sin perder tiempo, cogió su mochila y metió dentro algunos objetos mágicos que le parecieron útiles: su varita, su libro de hechizos, su brújula mágica, su mapa encantado, su cuchillo de plata y su flauta de madera. Luego, siguió a Magnus hasta la puerta de la casa. Allí les esperaba un coche antiguo y elegante, de color negro y con una matrícula mágica. Este es nuestro medio de transporte para este viaje. Es un coche mágico, capaz de volar por el aire y atravesar cualquier barrera. Es muy cómodo y seguro, le explicó Magnus, abriendo la puerta del conductor. ¡Qué guay! Nunca había visto un coche así, exclamó Elexies, admirado. Pues sube y ponte el cinturón. Vamos a despegar, dijo Magnus, invitándolo a entrar en el coche. Elexies obedeció y se sentó en el asiento del copiloto. Se puso el cinturón y se preparó para el viaje. Magnus arrancó el motor y pulsó un botón rojo en el salpicadero. El coche empezó a levantarse del suelo y a volar por el aire. Elexies miró por la ventana y vio cómo la casa de Magnus se alejaba cada vez más. Luego vio cómo la ciudad se hacía más pequeña hasta desaparecer del todo. El coche volaba a gran velocidad por el cielo azul, dejando atrás las nubes y los pájaros. Elexies se sentía como en un sueño. ¿A dónde vamos, Magnus?, preguntó Elexies, impaciente. A un lugar muy especial, Elexies. A un lugar donde se encuentra el mayor desafío mágico de todos los tiempos. A un lugar donde solo los brujos más valientes y preparados pueden entrar. A un lugar llamado el laberinto de los hechizos, dijo Magnus, con solemnidad. Elexies se quedó boquiabierto. Había oído hablar del laberinto de los hechizos antes. Era una leyenda entre los brujos. Se decía que era un laberinto gigantesco y misterioso, lleno de pruebas y obstáculos mágicos, que cambiaba constantemente y que nadie había logrado completar jamás. ¿El laberinto de los hechizos? ¿Vamos a entrar en el laberinto de los hechizos?, preguntó Elexies, incrédulo. Así es, muchacho. Ese es el desafío que te he preparado. Entrar en el laberinto de los hechizos y tratar de salir de él. Si lo consigues, habrás demostrado tu progreso como brujo y habrás ganado mi respeto y admiración. Si no lo consigues, bueno, esperemos que no sea el caso, dijo Magnus, con seriedad. Pero eso es imposible. Nadie ha salido nunca del laberinto de los hechizos. ¿Cómo voy a hacerlo yo?, preguntó Elexies, asustado. No digas que es imposible, Elexies. Nada es imposible para un brujo con talento, coraje y determinación. Y tú tienes esas tres cosas. Yo confío en ti, Elexies. Y tú debes confiar en ti mismo, dijo Magnus, con confianza. Pero no sé qué me voy a encontrar allí dentro. No sé qué pruebas y obstáculos me esperan. No sé si estoy preparado para afrontarlos, dijo Elexies, nervioso.
No te preocupes por eso, Elexies. El laberinto de los hechizos es diferente para cada brujo que entra en él. Se adapta a sus características, a sus fortalezas y a sus debilidades. Te pondrá a prueba de muchas formas, pero también te dará la oportunidad de mostrar tus habilidades y tu ingenio. Solo tienes que estar atento, ser creativo y usar la magia con sabiduría, dijo Magnus, con consejo. ¿Y qué hay al final del laberinto de los hechizos? ¿Qué hay si logro salir de él?, preguntó Elexies, curioso. Eso es un secreto, Elexies. Un secreto que solo conocerás si lo logras. Pero te aseguro que vale la pena intentarlo. Es algo que cambiará tu vida para siempre, dijo Magnus, con misterio. Elexies se quedó pensativo. No sabía qué pensar ni qué esperar del laberinto de los hechizos. Por un lado, le daba miedo entrar en él y enfrentarse a sus peligros y dificultades. Por otro lado, le emocionaba la idea de vivir una aventura única e inolvidable. Al final, decidió aceptar el desafío y confiar en Magnus y en sí mismo. Está bien, Magnus. Acepto el desafío. Entraré en el laberinto de los hechizos y trataré de salir de él, dijo Elexies. Muy bien dicho, muchacho. Me alegra que hayas tomado esa decisión. No te arrepentirás, dijo Magnus, con orgullo. Magnus sonrió y aceleró el coche. El coche siguió volando por el cielo hasta llegar a un lugar remoto y desconocido para Elexies. Allí se encontraba la entrada al laberinto de los hechizos. Elexies había logrado salir del laberinto de los hechizos y había descubierto el secreto que se ocultaba al final. El secreto era una profecía. Una profecía que hablaba de él y de su destino. Una profecía que decía que él era el elegido. El elegido era el brujo más poderoso y valiente de todos los tiempos, el único capaz de enfrentarse al mal supremo y derrotarlo. El mal supremo era el enemigo más antiguo y temible de los brujos, un ser oscuro y maligno que quería destruir el mundo y sumirlo en el caos. La profecía decía que el elegido y el mal supremo se enfrentarían en una batalla final que decidiría el destino del mundo. La profecía también decía que el elegido no estaría solo, sino que contaría con la ayuda de otros brujos que serían sus amigos y aliados. Elexies no podía creer lo que había leído. ¿Él era el elegido? No se sentía preparado para asumir esa responsabilidad. Digno de ese honor. Seguro de sus capacidades. Pero Magnus le dijo que confiara en la profecía y en sí mismo. Le dijo que él era el elegido y que tenía que aceptar su destino. Que él lo ayudaría y lo guiaría en su camino. Que él era su amigo y su aliado. Elexies decidió creer en Magnus y en la profecía. Decidió aceptar su destino y convertirse en el elegido. Decidió prepararse para enfrentarse al mal supremo y salvar al mundo. Pero antes de hacerlo, tenía que averiguar quién era el mal supremo y dónde se encontraba. Magnus le dijo que eso no sería fácil. Le dijo que el mal supremo se había ocultado durante siglos, esperando el momento adecuado para atacar. Que nadie sabía su verdadera identidad ni su ubicación exacta. Que tendrían que buscar pistas e indicios por todo el mundo, siguiendo las huellas de su maldad. Elexies aceptó el reto y se dispuso a emprender la búsqueda junto con Magnus. Magnus le dijo que lo primero que tenían que hacer era ir a la sede de la Orden de los Brujos, una organización secreta y poderosa que velaba por la paz y la justicia en el mundo mágico. La Orden de los Brujos estaba formada por los brujos más sabios y respetados del mundo, que se reunían en un lugar llamado el Santuario. El Santuario era un lugar sagrado y protegido, donde solo podían entrar los miembros de la Orden o los invitados especiales. Magnus le dijo que él era uno de esos invitados especiales, ya que era un antiguo miembro de la Orden y un amigo personal del Gran Maestro, el líder de la Orden. Magnus le dijo que él podría llevarlo al santuario y presentarlo ante la Orden, para pedirles ayuda e información sobre el mal supremo. Elexies aceptó la propuesta y se preparó para viajar al santuario junto con Magnus.
Magnus le dijo que para llegar al santuario tenían que usar un portal mágico, un pasadizo secreto que conectaba diferentes lugares del mundo. Le dijo que había un portal mágico cerca de su casa, en un bosque cercano. Que lo siguiera hasta el portal mágico. Alexios obedeció y siguió a Magnus hasta el bosque. Allí encontraron una gran roca con una inscripción mágica. Magnus tocó la roca con su varita y pronunció unas palabras en un idioma extraño. La roca se abrió y reveló una entrada oscura. Este es el portal mágico. Nos llevará al santuario, dijo Magnus, entrando. Alexios lo siguió con nerviosismo. No sabía qué esperar del santuario ni de la orden de los brujos. El portal mágico era un túnel oscuro y estrecho, que se iluminaba con una luz tenue. El túnel se retorcía y giraba, como si fuera una serpiente. Alexios y Magnus caminaron por el túnel durante unos minutos hasta que llegaron a una salida. La salida era una puerta de madera con un símbolo mágico. Magnus tocó la puerta con su varita y pronunció unas palabras en el mismo idioma que antes. La puerta se abrió y dejó ver un paisaje maravilloso. Era un valle verde y florido, rodeado de montañas nevadas. En el centro del valle había un gran lago de agua cristalina, donde se reflejaba el cielo azul. Y en la orilla del lago había un edificio imponente y majestuoso, de piedra blanca y con torres y cúpulas. Este es el santuario. La sede de la Orden de los Brujos, dijo Magnus, admirando el lugar. Es precioso, exclamó Alexios, maravillado. Sí, lo es. Y también es muy seguro. Está protegido por hechizos y encantamientos que impiden que nadie pueda entrar o salir sin permiso. Solo los brujos de la orden o sus invitados pueden acceder a él, dijo Magnus, orgulloso. Y nosotros somos sus invitados, dijo Alexios, recordando. Así es, muchacho. Y ahora vamos a entrar y a conocerlos, dijo Magnus, caminando hacia el edificio. Alexios lo siguió con emoción. Estaba deseando conocer a los brujos de la orden y pedirles ayuda e información sobre el Mal Supremo. Pero lo que no sabía era que el Mal Supremo también estaba interesado en él y en su destino. El Mal Supremo había descubierto la existencia del elegido y la profecía que lo anunciaba. Había decidido acabar con el elegido antes de que fuera demasiado tarde. Había enviado a uno de sus agentes al santuario para infiltrarse entre los brujos de la orden y atacar al elegido cuando menos lo esperara. Tenía un plan para eliminar al elegido y asegurar su victoria. Tenía un enemigo oculto entre los brujos de la orden. El gran maestro era el líder de la orden de los brujos, el brujo más sabio y respetado del mundo. Pero también era el brujo más ambicioso y traicionero del mundo. Había pactado con el Mal Supremo a cambio de poder y gloria. Había engañado a todos los brujos de la orden con su falsa bondad y su falsa lealtad. Había esperado pacientemente el momento de revelar su verdadera naturaleza y cumplir su misión, matar al elegido y entregar el mundo al Mal Supremo. Alexios había conocido a los brujos de la orden y les había pedido ayuda e información sobre el Mal Supremo. Los brujos de la orden lo habían recibido con amabilidad y respeto. Le habían contado todo lo que sabían sobre el Mal Supremo y su historia. Le habían dicho que el Mal Supremo era un brujo antiguo y poderoso, que había caído en la tentación del arte oscuro y se había convertido en un ser oscuro y maligno. Que el Mal Supremo había intentado conquistar el mundo varias veces, pero que siempre había sido detenido por los brujos de la orden y sus aliados. Que el Mal Supremo se había ocultado durante siglos, esperando el momento adecuado para volver a atacar. Que el Mal Supremo tenía muchos seguidores y agentes que actuaban en secreto y bajo su mando. Los brujos de la orden también le habían hablado de la profecía y de su destino. Le habían dicho que él era el elegido, el brujo más poderoso y valiente de todos los tiempos, el único capaz de enfrentarse al Mal Supremo y derrotarlo. Que él tenía una misión sagrada y una responsabilidad enorme. Que ellos lo apoyarían y lo ayudarían en todo lo que pudieran. Alexios se había sentido agradecido y honrado por las palabras y los gestos de los brujos de la orden.
Se había sentido parte de una familia y de una causa. Se había sentido preparado y confiado para cumplir su destino. Pero lo que no sabía era que entre los brujos de la orden había un traidor. Un traidor que trabajaba para el mal supremo y que estaba dispuesto a todo para acabar con él. Gladys era una bruja joven y hermosa, con cabello castaño y ojos verdes. Era una de las brujas más talentosas y queridas de la orden. Era la sobrina del gran maestro y la mejor amiga de Magnus. Pero también era una bruja falsa y cruel, con un corazón negro y una mente retorcida. Era una de las agentes más fieles y peligrosas del mal supremo. Era la sobrina adoptiva del gran maestro y la enemiga secreta de Magnus. Gladys había fingido ser una bruja buena y leal durante años, engañando a todos los brujos de la orden con su simpatía. Había esperado pacientemente el momento de revelar su verdadera naturaleza y cumplir su misión, traicionar a los brujos de la orden y matar al elegido. Gladys había conocido a Alexies cuando él llegó al santuario junto con Magnus. Se había acercado a él con una sonrisa dulce y unas palabras amables. Se había ofrecido a ser su guía y su amiga. Se había ganado su confianza y su afecto. Claro, Gladys solo quería acercarse a él para conocer sus debilidades y sus planes. Solo quería ser su amiga para manipularlo y traicionarlo. Solo quería ganarse su afecto para romperle el corazón. Gladys esperó el momento oportuno para ejecutar su plan. Y ese momento llegó cuando Alexies decidió salir del santuario para buscar más pistas sobre el mal supremo. Alexies le dijo a Magnus que quería ir a una ciudad cercana, donde había oído que había un brujo experto en arte oscuro, que podía saber algo sobre el mal supremo. Magnus le dijo que era una buena idea, pero que era peligroso ir solo. Le dijo que él lo acompañaría, pero que antes tenía que resolver unos asuntos en el santuario. Le dijo que esperara un poco, que pronto estaría listo. Alexies aceptó esperar, pero no quiso quedarse en el santuario. Quiso salir a dar un paseo por el valle, para respirar aire fresco y relajarse un poco. Gladys se enteró de sus planes y se ofreció a acompañarlo. Le dijo que ella también quería salir a dar un paseo, que le gustaba la naturaleza y que conocía el valle como la palma de su mano. Le dijo que podían ir juntos, que sería divertido y seguro. Alexies aceptó la propuesta y se fue con Gladys. Alexies confiaba en Gladys y le gustaba su compañía. Pero Gladys tenía otros planes. Quería llevarlo a una trampa, donde lo esperaba el mal supremo y sus secuaces. Quería entregarlo al mal supremo y verlo sufrir y morir. Lo condujo por el valle, fingiendo interés y alegría. Lo llevó hasta un lugar apartado y solitario, donde había una cueva oculta. Le dijo que entrara en la cueva, que había algo que quería mostrarle. Gladys le dijo que era una sorpresa, que le iba a encantar. Alexies creyó en Gladys y entró en la cueva. Alexies esperaba una sorpresa agradable y divertida. Pero lo que encontró fue una sorpresa horrible y terrible. En la cueva había un grupo de brujos oscuros, vestidos de negro y con capuchas. En el centro de la cueva había un altar de piedra, con un símbolo mágico grabado. Y sobre el altar había una figura encapuchada, con una voz grave y malévola. Era el Mal Supremo. El Mal Supremo se quitó la capucha y reveló su rostro. Era un rostro pálido y arrugado, con ojos rojos y una cicatriz en la frente. Era un rostro que Alexies reconoció al instante. Era el rostro de su padre. Su padre, que lo había abandonado cuando era un bebé. Que lo había dejado con sus abuelos maternos. Su padre, que nunca había vuelto a verlo ni a saber de él. Su padre, que era el Mal Supremo. Alexies se quedó paralizado de la impresión. No podía creer lo que veía ni lo que oía. «Hola, hijo», dijo el Mal Supremo, con una sonrisa maliciosa. «Me alegra verte después de tanto tiempo. Te he echado de menos». ¿Tú eres mi padre?», preguntó Alexies, atónito. «Sí, lo soy. Aunque quizás no me reconozcas».
He cambiado mucho desde la última vez que nos vimos, dijo el Mal Supremo, con ironía. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te convertiste en esto? Preguntó Elexies, con rabia. Por poder, hijo. Por poder. Esa es la única razón que importa. Yo siempre quise ser el brujo más poderoso del mundo. Y para conseguirlo, tuve que renunciar a todo lo demás, a tu madre, a ti, a la orden. A todo lo que me impedía alcanzar mi objetivo, dijo el Mal Supremo, con arrogancia. ¿Y qué has conseguido con eso?, preguntó Elexies, con tristeza. He ganado mucho, hijo. He ganado el dominio del arte oscuro, el control de los demonios, el temor de los brujos. He ganado el poder suficiente para conquistar el mundo y someterlo a mi voluntad, dijo el Mal Supremo, con orgullo. Y has perdido mucho más, padre. Has perdido el amor de tu familia, el respeto de tus compañeros, la confianza de tus amigos. Has perdido tu alma y tu mente, dijo Elexies, con pena. No me hables de amor, respeto o confianza, hijo. Esas son palabras vacías e inútiles. Solo me importa el poder. Y tú eres el único obstáculo que se interpone, dijo el Mal Supremo, con odio. ¿Yo? ¿Qué tengo yo que ver?, preguntó Elexies, confundido. Tú eres el elegido. Elexies había logrado escapar de la cueva donde el Mal Supremo y sus secuaces lo habían atrapado. Elexies había usado su ingenio y su poder para liberarse de las ataduras y enfrentarse a sus enemigos. Había contado con la ayuda de Magnus, que había llegado a tiempo para rescatarlo. Había conseguido salir de la cueva y huir del lugar. Pero Elexies no había salido ileso de la batalla. Había sufrido heridas y golpes que le dolían y le sangraban. Había perdido mucha energía y fuerza que le faltaban y le debilitaban. Necesitaba curarse y recuperarse. Necesitaba ayuda y cuidados. Magnus lo sabía y lo llevó a un lugar donde podía encontrarlos. Magnus lo llevó a un pueblo cercano, donde vivía un grupo de sanadores mágicos. Los sanadores mágicos eran brujos especializados en el arte de la sanación, el uso de la magia para curar y ayudar a los demás. Los sanadores mágicos eran brujos bondadosos y generosos que dedicaban su vida a aliviar el dolor y el sufrimiento. Eran brujos respetados y admirados que tenían un papel importante en la lucha contra el mal. Magnus conocía a los sanadores mágicos y era amigo de ellos. Magnus les pidió que atendieran a Elexies y que le dieran todo lo que necesitara. Les explicó quién era Elexies y qué le había pasado. Los sanadores mágicos aceptaron ayudar a Elexies y lo llevaron a una casa donde tenían su consulta. Allí, lo examinaron y lo trataron con sus hechizos, sus pociones, sus ungüentos y sus vendas. Elexies se sintió aliviado y agradecido por la atención y el cariño de los sanadores mágicos. Se sintió mejor y más fuerte por la eficacia y el poder de los sanadores mágicos. Se sintió curioso e interesado por el arte y el conocimiento de los sanadores mágicos. Quiso saber más sobre el arte de la sanación y sobre los sanadores mágicos. Los sanadores mágicos le contaron todo lo que quiso saber. Le contaron que el arte de la sanación era una rama antigua y noble de la magia, que se basaba en el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Que el arte de la sanación requería mucha paciencia, mucha práctica y mucha sensibilidad. Que el arte de la sanación tenía muchos beneficios, tanto para el que curaba como para el que era curado. Los sanadores mágicos también le enseñaron algunas cosas sobre el arte de la sanación. Le enseñaron algunos hechizos básicos para cerrar heridas, aliviar dolores, reducir inflamaciones o eliminar infecciones. Le enseñaron algunas pociones sencillas para limpiar sangre, calmar nervios, restaurar energía o mejorar ánimo. Le enseñaron algunos ungüentos caseros para cicatrizar cortes, suavizar quemaduras, desinfectar picaduras o hidratar piel. Elexies aprendió rápido y con entusiasmo. Le gustaba todo lo que los sanadores mágicos le mostraban. Le parecía útil e importante todo lo que los sanadores mágicos le enseñaban.
Elexies quiso poner en práctica lo que había aprendido y ayudar a los demás. Los sanadores mágicos le dieron la oportunidad de hacerlo. Le dijeron que en el pueblo había muchas personas que necesitaban su ayuda y su magia, que podía acompañarlos en sus visitas y colaborar con ellos en sus tareas. Elexies aceptó encantado y se fue con los sanadores mágicos por el pueblo. Allí encontró a muchas personas que sufrían por diferentes motivos: enfermedades, accidentes, maltratos, pobreza. Allí usó su magia para curar y ayudar a esas personas, siguiendo las indicaciones y los consejos de los sanadores mágicos. Allí recibió el agradecimiento y el cariño de esas personas que le sonreían y le bendecían. Elexies se sintió feliz y orgulloso por lo que hacía. Se sintió útil y valioso por lo que aportaba. Se sintió poderoso y bondadoso por lo que transmitía. Descubrió el poder de la magia de la sanación y su importancia en la lucha contra el mal. Se convirtió en un brujo sanador y en un amigo de los sanadores mágicos. Elexies había regresado a su tierra natal después de viajar por el mundo en busca de pistas sobre el enemigo. Había encontrado muchas pistas y había descubierto muchas cosas. Había descubierto que el enemigo era su padre, que se había convertido en el mal supremo, un brujo oscuro y poderoso que quería destruir el mundo y sumirlo en el caos. Que el enemigo tenía muchos seguidores y agentes que actuaban en secreto y bajo su mando. Que el enemigo tenía un plan para eliminarlo a él y a sus aliados y asegurar su victoria. Elexies también había encontrado muchos aliados y había hecho muchos amigos. Había encontrado a otros brujos, sanadores, guerreros e inventores que compartían su causa y su valor. Había hecho amistad con ellos y había aprendido de ellos. Había formado una alianza con ellos y luchado con ellos. Elexies había crecido mucho y cambiado mucho. Adquirido mucha experiencia y mucha sabiduría. Desarrollado mucha habilidad y mucha confianza. Demostrado mucha valentía y mucha bondad. Elexies había vuelto a su tierra natal, pero no había vuelto solo. Había vuelto con sus aliados y sus amigos que lo habían acompañado y apoyado. Vuelto con un propósito y una misión que lo habían guiado y motivado. Vuelto con una esperanza y una fe que lo habían iluminado y fortalecido. Elexies había vuelto para enfrentarse al enemigo y para salvar al mundo. Pero Elexies no tenía mucho tiempo para hacerlo. El enemigo se acercaba cada vez más a su tierra, con su ejército de soldados, monstruos y máquinas que arrasaban todo a su paso. El enemigo estaba decidido a acabar con Elexies y con todo lo que él representaba. Estaba preparado para la batalla final, que decidiría el destino del mundo. Elexies lo sabía y se preparaba para ello. Reunía a sus aliados y a sus amigos para organizar la defensa y el ataque. Movilizaba a su pueblo y a sus vecinos para resistir y luchar. Inspiraba a todos con su ejemplo y su palabra para animarlos y unirlos. Enfrentaba sus miedos y se convertía en un líder para su comunidad. Estaba listo para la batalla final. Elexies lideró a sus aliados y a sus amigos que lo siguieron y lo apoyaron. Usó su magia y su ingenio, que lo ayudaron y lo protegieron. Mostró su valor y su bondad, que lo distinguieron y lo elevaron. Elexies luchó con todas sus fuerzas y con todo su corazón para defender su tierra y su mundo, para cumplir su destino y su misión, para vencer al mal y al caos. Llegó hasta el lugar donde se encontraba el enemigo, rodeado de sus secuaces y de sus máquinas. Se abrió paso entre ellos, con su varita y su espada. Se plantó frente al enemigo, con su mirada y su voz. Se enfrentó al enemigo cara a cara. El enemigo era su padre. Elexies lo reconoció al instante. Era el mismo rostro que había visto en la cueva, donde el mal supremo lo había atrapado y torturado. Era el mismo rostro que había visto en sus pesadillas, donde el mal supremo lo había perseguido y amenazado. Era un rostro pálido y arrugado, con ojos rojos y una cicatriz en la frente. Era un rostro que reflejaba odio y locura, crueldad y desprecio, miedo y dolor.
Era un rostro que Elexies odiaba y temía, rechazaba y despreciaba, compadecía y dolía. Era un rostro que quería borrar de su vida y de su memoria. Elexies le habló al enemigo con firmeza y coraje. «Padre», dijo Elexies, «has llegado demasiado lejos. Has hecho demasiado daño. Has perdido demasiado sentido. Ha llegado el momento de que pagues por tus crímenes. Ha llegado el momento de que te enfrentes a tu destino». El enemigo le respondió al elegido con burla y desafío. «Hijo», dijo el enemigo, «eres muy valiente para ser tan joven. Eres muy noble para ser tan ingenuo. Eres muy estúpido para ser tan poderoso. No sabes nada de mí ni de mi destino. No sabes nada de ti ni de tu destino». El enemigo le reveló al elegido la verdadera identidad de su padre. «Soy el mal supremo, hijo. Soy el brujo más antiguo y poderoso del mundo. Soy el señor del arte oscuro, el amo de los demonios, el terror de los brujos. Soy el único capaz de conquistar el mundo y someterlo a mi voluntad», dijo el enemigo, con orgullo. El enemigo le reveló al elegido los motivos detrás de su búsqueda de poder y venganza. «Todo empezó hace mucho tiempo, hijo. Cuando yo era joven e inocente como tú. Cuando yo era un brujo bueno y leal como tú. Cuando era un miembro de la orden de los brujos como tú», dijo el enemigo, con nostalgia. «Yo era uno de los brujos más talentosos y respetados de la orden. Tenía una esposa hermosa y una hija adorable. Tenía una vida feliz y plena», dijo el enemigo, con tristeza. Pero todo cambió cuando descubrí la profecía. La profecía que hablaba del elegido y del mal supremo. Que decía que yo era el mal supremo, dijo el enemigo, con rabia. No podía creerlo ni aceptarlo. No quería ser el mal supremo ni enfrentarme al elegido. No quería destruir el mundo ni luchar contra mi familia, dijo el enemigo, con angustia. Pero la orden no me creyó ni me ayudó. La orden me condenó y me desterró. Me quitó todo lo que tenía y todo lo que amaba, dijo el enemigo, con odio. Mi esposa me abandonó y se llevó a mi hija. Mi hija me olvidó y me odió. Mi familia se convirtió en mis enemigos. Mi esposa se casó con otro hombre y tuvo otro hijo. Mi hija se crió con ese hombre y con ese hijo. Mi familia se convirtió en tu familia, dijo el enemigo, con desprecio. Tu madre era mi esposa. Tu hermana era mi hija. Tú eres mi hijo, dijo el enemigo, con asco. Elexies se quedó sin palabras ante la revelación. No podía creer lo que oía ni lo que sentía. Su madre era la esposa del mal supremo. Su hermana era la hija del mal supremo. Él era el hijo del mal supremo. Él era el hijo del enemigo. Era el hermano del elegido. Magnus, que estaba a su lado, le confirmó la verdad con una mirada de pena y de culpa. Magnus le reveló al elegido un secreto sobre su linaje que podría cambiarlo todo. Yo lo sabía, Elexies. Yo lo sabía desde el principio. Yo fui el que encontró la profecía y se la mostré a tu padre. Yo fui el que lo traicioné y lo desterré. Fui el que te salvó y te protegí, dijo Magnus, con voz temblorosa. Fui el que te llevé a casa de tus abuelos maternos, cuando eras un bebé. Fui el que te visité y te cuidé, cuando eras un niño. Fui el que te enseñé y te guié, cuando eras un joven, dijo Magnus, con voz cariñosa. Fui el que te quise y te adopté, como si fueras mi hijo. Fui el que te apoyé y te ayudé, como si fueras mi amigo. Fui el que te respeté y te admiré, como si fueras mi maestro, dijo Magnus, con voz emocionada. Yo soy tu padre adoptivo, Elexies. Soy tu amigo fiel, Elexies. Soy tu aliado leal, Elexies, dijo Magnus, con voz sincera. Elexies lo miró con sorpresa y con gratitud. Magnus era su padre adoptivo. Era su amigo fiel. Era su aliado leal. Era su familia. Elexies le sonrió con amor y con confianza. Magnus le devolvió la sonrisa con orgullo.
Elexies se volvió hacia el enemigo con determinación y con coraje. El enemigo lo miró con furia y con miedo. Elexies le habló al enemigo con firmeza. Padre, dijo Elexies, no me importa lo que diga la profecía ni lo que digas tú. No me importa lo que hayas hecho ni lo que quieras hacer. No me importa lo que seas ni lo que yo sea. No eres mi padre ni yo soy tu hijo. No eres mi familia ni yo soy la tuya. No eres nada para mí ni yo soy nada para ti, dijo Elexies, con desprecio. Eres el mal supremo y yo soy el elegido. Eres mi enemigo y yo soy el tuyo. Eres el mal y yo soy el bien, dijo Elexies, con claridad. Y hoy voy a acabar contigo y con tu mal. Hoy voy a cumplir mi destino y mi misión. Voy a salvar al mundo y al caos, dijo Elexies, con convicción. Elexies levantó su varita y su espada, dispuesto a atacar al enemigo. El enemigo levantó su varita y su cuchillo, dispuesto a defenderse del elegido. Elexies atacó al enemigo con toda su magia y toda su fuerza. El enemigo contraatacó al elegido con toda su magia y toda su furia. Elexies y el enemigo se enfrentaron en un duelo épico e histórico que marcó el final. Elexies había usado su magia y su ingenio, que lo habían ayudado y protegido. Había contado con la ayuda de Magnus, que lo había acompañado y apoyado. Había mostrado su valor y su bondad, que lo habían distinguido y elevado. Había luchado con todas sus fuerzas y con todo su corazón para defender su tierra y su mundo, para cumplir su destino y su misión, para vencer al mal y al caos. Había vencido al enemigo con un hechizo poderoso y decisivo que lo había desarmado y debilitado. Había vencido al enemigo con una estocada certera y mortal que lo había herido y derribado. Había vencido al enemigo cara a cara. El enemigo era su padre. Elexies le habló al enemigo con firmeza y coraje. Padre, dijo Elexies, te he vencido. Te he derrotado. Te he acabado. El enemigo le respondió al elegido con burla y desafío. Hijo, dijo el enemigo, no me has vencido. El enemigo le reveló al elegido la verdadera naturaleza de su plan. Soy el mal supremo, hijo. Soy el brujo más antiguo y poderoso del mundo. Soy el señor del arte oscuro, el amo de los demonios, el terror de los brujos. Soy el único capaz de conquistar el mundo y someterlo a mi voluntad, dijo el enemigo, con orgullo. Y tú eres mi instrumento, hijo. Eres mi arma secreta, mi obra maestra, mi creación suprema. Eres mi hijo, dijo el enemigo, con malicia. Tú eres el resultado de un hechizo oscuro y complejo que yo diseñé hace mucho tiempo. Un hechizo que me permitió engendrar un hijo con tu madre, sin que ella lo supiera ni lo quisiera. Un hechizo que me permitió crear un hijo con mis genes y mis poderes, pero sin mis defectos ni mis debilidades. Un hechizo que me permitió crear un hijo perfecto para mí, dijo el enemigo, con arrogancia. Tú eres ese hijo. Eres mi hijo perfecto. Eres mi hijo prodigio, dijo el enemigo, con admiración. Y yo te he criado a mi imagen y semejanza, hijo. Te he educado a mi gusto y voluntad. Te he manipulado a mi favor e interés, dijo el enemigo, con satisfacción. Yo te hice creer que eras el elegido, hijo. Te hice creer que tenías una misión sagrada y una responsabilidad enorme. Te hice creer que tenías que enfrentarte a mí y derrotarme, dijo el enemigo, con diversión. Pero todo era una mentira, hijo. Todo era una trampa. Todo era parte de mi plan, dijo el enemigo, con triunfo. Mi plan era que tú me mataras. Mi plan era que tú me dieras tu vida y tu poder. Era que tú me hicieras inmortal e invencible, dijo el enemigo, con éxtasis. Porque ese es el secreto del hechizo. El hechizo que te creó y te unió a mí. El hechizo que solo se puede romper con tu muerte y la mía. Que solo se puede completar con tu sacrificio y el mío, dijo el enemigo, con locura. El hechizo dice que si tú me matas, yo me apodero de tu alma y de tu poder.
Dice que si yo te mato, tú te apoderas de mi alma y de mi poder. El hechizo dice que si nos matamos mutuamente, nuestras almas y nuestros poderes se fusionan y se multiplican, dijo el enemigo, con pasión. Y eso es lo que ha pasado, hijo. Nos hemos matado mutuamente y nuestras almas y nuestros poderes se han fusionado y se han multiplicado, dijo el enemigo, con júbilo. Ahora somos uno solo, hijo. Ahora somos el mal supremo y el elegido al mismo tiempo. Ahora somos el brujo más poderoso del mundo, dijo el enemigo, con éxtasis. Y ahora vamos a conquistar el mundo y someterlo a nuestra voluntad, dijo el enemigo. Elexie se quedó sin palabras ante la revelación. No podía creer lo que oía ni lo que sentía. Su padre era el mal supremo. Era su creador. Era su verdugo. Él era el hijo del mal supremo. Él era su instrumento. Él era su víctima. Él era el mal supremo y el elegido al mismo tiempo. Él era el brujo más poderoso del mundo. Él era el enemigo. Magnus, que estaba a su lado, le negó la verdad con una mirada de horror y de negación. Le reveló al elegido un secreto sobre su destino que podría cambiarlo todo. No es cierto, Elexies. No es cierto lo que dice tu padre. No es cierto lo que sientes, dijo Magnus, con voz temblorosa. No eres su instrumento ni su víctima. No eres su hijo ni su creación. No eres su verdugo ni su heredero, dijo Magnus, con voz cariñosa. Eres el elegido, Elexies. Eres el brujo más poderoso y valiente de todos los tiempos. Eres el único capaz de enfrentarte al mal supremo y derrotarlo, dijo Magnus, con voz sincera. Y yo también sé algo más, Elexies. Algo que tu padre no sabe ni sospecha. Algo que puede cambiarlo todo, dijo. El hechizo que te creó y te unió a tu padre tiene una cláusula secreta, Elexies. Una cláusula que solo yo conozco y que solo yo puedo activar, dijo Magnus, con voz grave. La cláusula dice que si yo pronuncio una palabra mágica, el hechizo se invierte y se anula, dijo Magnus, con voz firme. Y Magnus pronunció la palabra mágica con voz clara y fuerte. Redención. Gritó Magnus, con voz esperanzada. Y el hechizo se invirtió y se anuló. Elexies sintió un alivio y una liberación inmensos. Sintió que su alma y su poder se separaban de los de su padre. Sintió que su identidad y su voluntad se restauraban. Volvió a ser el elegido, el brujo más poderoso y valiente de todos los tiempos. Volvió a ser el hijo de Magnus, su padre adoptivo. Elexies volvió a ser el amigo de sus aliados, su familia elegida. Elexies volvió a ser el mismo. El enemigo sintió un dolor y una derrota terribles. El enemigo sintió que su alma y su poder se separaban de los de su hijo. El enemigo sintió que su identidad y su voluntad se desvanecían. El enemigo dejó de ser el mal supremo, el brujo más antiguo y poderoso del mundo. El enemigo dejó de ser el padre de Elexies, su hijo perfecto. El enemigo dejó de ser el señor del arte oscuro, el amo de los demonios, el terror de los brujos. El enemigo dejó de ser el mismo. Elexies y el enemigo se miraron a los ojos por última vez. Elexies le habló al enemigo con compasión y perdón. Padre, dijo Elexies. Lo siento. Te perdono. Adiós. El enemigo le respondió al elegido con arrepentimiento y gratitud. Hijo, dijo el enemigo. Gracias. Te quiero. Adiós. Y el enemigo murió. Elexies lloró por él. Magnus lo abrazó. Elexies había logrado derrotar al enemigo, pero no sin sufrir pérdidas. Elexies había perdido a su padre biológico, al mal supremo. Había perdido a muchos aliados y amigos que habían caído en la batalla. Había perdido parte de su alma y de su poder, que se habían fusionado con los de su padre. Elexies había ganado la paz y la libertad para su tierra y su mundo. Había ganado la confianza y el respeto de sus aliados y amigos.
Había ganado el amor y la admiración de Magnus, su padre adoptivo. Había ganado la redención para él y para su padre. Alexies reflexionó sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de la redención. Alexies se dio cuenta de que la violencia solo traía más violencia y que el odio solo traía más odio. Alexies se dio cuenta de que la violencia y el odio habían consumido a su padre y que casi lo habían consumido a él también. Alexies se dio cuenta de que la violencia y el odio no eran la solución ni el camino. Alexies se dio cuenta de que la redención era posible y que el amor era más fuerte que el mal. Alexies se dio cuenta de que la redención y el amor habían salvado a su padre y que lo habían salvado a él también. Alexies se dio cuenta de que la redención y el amor eran la solución y el camino. Alexies encontró una nueva perspectiva en su camino como brujo y líder. Había asumido su lugar como protector de su tierra y su comunidad. Alexies había sido reconocido y aclamado por todos los brujos y los demás seres del mundo, como el elegido que había derrotado al mal supremo y había salvado al mundo. Había sido elegido y nombrado por la Orden de los Brujos como el nuevo gran maestro de la Orden y el nuevo guardián de la magia. Había sido honrado y admirado por su pueblo y sus vecinos como el héroe que había defendido su tierra y su comunidad. Alexies había aceptado su lugar con humildad y gratitud, con orgullo y compromiso, con alegría y esperanza. Magnus le traspasó su conocimiento y sabiduría. Había sido el mentor y el amigo de Alexies desde que era un bebé. Magnus había sido el que lo había salvado y protegido del mal supremo. Había sido el que lo había enseñado y guiado en el arte de la magia. Había sido el que lo había apoyado y ayudado en su misión como elegido. Había sido como un padre para Alexies. Y Alexies lo quería como a un padre. Magnus decidió retirarse de la Orden de los Brujos después de haber sido el gran maestro durante muchos años. Decidió dejarle su puesto y su varita a Alexies como un gesto de confianza y respeto. Decidió compartirle sus secretos y sus consejos a Alexies como un gesto de cariño y generosidad. Magnus le traspasó su conocimiento y sabiduría a Alexies. Alexies quería transmitir esa visión a la siguiente generación de brujos. Quería enseñarles los principios y las técnicas de la magia con rigor y creatividad. Quería inspirarles los valores y las actitudes de la magia con ejemplos e historias. Quería formarles el carácter y la personalidad de la magia con desafíos e incentivos. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Alexies, el joven que asumió su lugar como protector de su tierra y su comunidad. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.